Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a dar el mensaje de la palabra de Dios hoy en esta hermosa mañana de domingo. Muchas veces claudicamos, muchas veces no entendemos cuando Dios nos llama. Muchas veces nosotros no comprendemos o no entendemos cuando Dios te está llamando. Vamos a hablar sobre el tema de hoy, el llamado de Dios. El llamado de Dios para nosotros. Cuando Dios llama al hombre o a la mujer, es por un propósito. Y ese propósito es porque Dios te va a usar o te va a moldear. Porque Dios quiere tocarte, quiere entrar en tu vida, quiere estar contigo. Cuando Dios te llama, ya depende de ti o de mí si lo seguimos o no lo seguimos. Cuando Dios te llama y sigues a Dios, tu vida va a prosperar y tu vida va a seguir siendo hermosa y preciosa. Pero cuando tú ya no buscas a Dios, o no necesitas de Dios, o no quieres de Dios, tu vida retrocede y vuelves a ser como siempre has sido, una persona derrotada, una persona que simplemente hueca, que no tienes a Dios. Mira, amado hermano, Dios habla de diferentes formas y de diferentes maneras. Entrando en detalle, ya conforme a la Biblia, dice en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 8, vemos aquí que Dios le hace el llamado a Noé, porque iba a hacer, o iba a construir, o iba a ser guiado por la mano de Dios. Y entonces cuando Dios así te utiliza, es porque va a ser algo maravilloso. Cuando te llama Dios, va a ser algo maravilloso en tu vida, o en nuestra vida. El libro de Génesis capítulo 6, versículo 8 dice: pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Qué maravilloso es, amado hermano, que el ser humano, el hombre, encuentre gracia ante los ojos de Dios. Mire, José el soñador fue simplemente una persona, un joven que amó y quiso mucho a Dios, no le faltó al respeto a Dios, se humilló a Dios, buscó a Dios y vemos cómo sufrió bastante. Bajo esos términos, él nunca renegó de Dios, al contrario. ¿Qué fue lo que hizo? Infinidad de cosas. En este caso, Noé, amado hermano, halló gracia delante de Dios. Qué hermoso es cuando usted y yo hallamos gracia delante de Dios. Y le hizo hacer una cosa que quizás a lo mejor Noé no entendía muchas cosas. Y quizás usted no entienda muchas cosas. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, o somos disponibles, o materia disponible para Dios, no importa si no eres maestro, si no eres técnico, si no eres doctor, si no eres enfermero, Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Y en este caso, iba Noé a construir una arca. Y le empieza a dar las medidas, y le empieza a dar todo lo que Dios quería del arca. El reto es de Noé hacer la voluntad de Dios, tal como lo dijo. Y amado hermano, así lo hizo. Hizo la voluntad de Dios y hizo el arca.
conforme a lo que lo estaba pidiendo Dios. Como le vuelvo a repetir, quizás Noé no era ni carpintero, pero ahí, amado hermano, tuvo que ser carpintero. Porque así es como pide Dios y demanda Dios. Y amado hermano, ahí vemos que halló gracia, qué hermoso y qué maravilloso. Y vemos un cuadro diferente, cómo Dios llama de diferente forma o de diferente a las personas. Vamos ahora en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 4, nos menciona cuando le hizo el llamamiento a Moisés. Viendo Jehová que él iba a ver la llama de Dios, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Moisés, Moisés. Él escuchó la voz de Dios y él dijo: heme aquí, ¿quién me habla? Y vemos la narrativa más abajo donde empieza Dios a hablar con Moisés. De antemano Moisés sabía que había un Dios, sabía que había Jehová, pero no había escuchado la voz. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios muestra su poder, su misericordia, y le empieza a decir: Moisés, ven, mira, lo que pasa es que vamos nosotros a tener que mandarte, o sea, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a mandarte a Egipto a que rescates a mi pueblo. Moisés, un poco titubeante, él quería saber con quién trataba, qué tanta era la autoridad. Y vemos ahí cómo empieza, amado hermano, a mostrarse Dios con Moisés, reflejándole su poder. Mete tu mano al costado, sácala, llena de lepra, métela de vuelta, sácala, completamente limpia. La serpiente, avienta tu vara, y más que todo también lo que le llamó la atención, la zarza que estaba ardiendo pero no se consumía. Pero lo que le dijo Dios es: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y amado hermano, para que tú puedas escuchar y hacer la voluntad de Dios, necesitas quitar tus sandalias. Necesitamos quitar nuestras sandalias para poder nosotros someternos a Dios. Al quitar las sandalias, amado hermano, es: quita tu vanidad, quita tu orgullo, quita tu pecado, quita completamente todo, preséntate a Dios limpio, aprobado. Moisés inmediatamente se quita sus sandalias y sigue avanzando. Así, de esa manera, amado Dios, queremos nosotros que nos moldees. Queremos que nos uses, Señor. Pero muchos de nosotros nos conformamos con lo que tenemos hasta ahorita. Y yo no me conformo con lo que tengo, quiero más de Dios, quiero más de Dios. Y Moisés, amado hermano, obedeció y rescató a un pueblo de la opresión. Rescató a un pueblo del pecado y de la esclavitud en el cual vivía. Dios llama porque te necesita. Más adelante, amado hermano, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5 al 9, también nos relata una conversión o una afirmación. Y nos habla de Josué. Josué era muy obediente a los mandatos de Moisés. Él estaba muy apegado a Moisés. Cuando muere Moisés, cuando fallece Moisés, Dios empieza
a tratar con Josué. Mi siervo Moisés ha muerto y empieza la narrativa. Y nos dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Escucha bien, amado hermano, lo que Dios te menciona y te dice. A mí también eso me lo dijo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra a la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Fíjate bien cada cosa que Dios le está diciendo a Josué. No es una broma. Esto es serio, porque Dios necesitaba un valiente como lo está necesitando el día de hoy. Y todavía le da ánimos y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y sé muy, muy valiente. Es lo que Dios necesita de nosotros, que seamos valientes, que seamos esforzados. Que podamos nosotros, amado hermano, enfrentarnos al enemigo con toda autoridad. Enfrentarnos al enemigo, amado hermano, con esa confianza en Dios. Que podamos nosotros, amado hermano, hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, la voluntad de Dios. Hemos visto, amado hermano, 3 ejemplos, uno de ellos a Noé, para construir y forjar y hacer el arca, para que así la humanidad y los animalitos pudieran, amado hermano, seguir avanzando en esta tierra. Y vemos a Moisés que dice, heme aquí. Y lo que hizo con autoridad, no tenía temor de enfrentarse ya al faraón, no tenía temor de enfrentarse a sus dioses, porque él sabía que Jehová de los ejércitos era más poderoso y es todavía hasta el día de hoy más poderoso que cualquier dios pagano. Y a Josué, que tomara vigor, que se esforzara, que no tuviera miedo, no tuviera temor. Esfuérzate y sé valiente, porque yo te necesito, porque yo quiero que tú hagas lo que yo quiero hacer en esta tierra, para que tú te esfuerces. Pero fíjese, dice en el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La palabra, la ley. Muchos de nosotros no leemos la Biblia, muchos de nosotros no nos queremos someter a Dios, por lo que pasa en veces, amado hermano, que se aparta el libro de nuestra boca. Y en el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días, donde tú quieras que vayas. Y aquí le da un poco de ordenanza, le eleva la voz, mira que te mando que te esfuerces, no titubees, avanza y camina. Y amado hermano, a cada uno les llega su forma de cómo se les habla y se les menciona. Son llamados porque Dios quiere hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 10 nos menciona que Samuel fue donado, fue dejado al templo por una bendición tan maravillosa que Dios le hizo a esta mujer, y lo deja en el templo cuando fue destetado. Él estaba en el templo, se quedaba a dormir en el templo, aseaba el templo, y amado hermano, algo maravilloso.
empieza a escuchar la voz de Dios. Empieza a escuchar la voz de Dios y, amado hermano, se levanta corriendo y va con Elí, que era el sacerdote, y dime, heme aquí, Señor. ¿Me hablas? Elí, aquí estoy. No, yo no te hablo. Así sucesivamente hasta que Elí entendió y comprendió y dijo, cuando vuelvas a escuchar la voz, cuando vuelvas a escuchar esa voz, comenta y di, habla que tu siervo escuche. Hay en veces, amado hermano, que escuchamos la voz de Dios y en vez de contestar o en vez, amado hermano, de levantarnos si estamos acostados o lo único que hacemos, ignoramos la voz. Ignoramos esa voz. ¿Por qué? Porque en veces queremos satisfacer nuestras pasiones, nuestra carne, nuestros deseos de nuestra vida. Y no escuchamos la voz de Dios. Y cuando no escuchamos la voz de Dios, amado hermano, hay dos cosas. Si no la escuchas es porque ya no estás bien con Dios o simplemente te haces ignorante de la voz de Dios. Cualquiera de las dos es la misma. Samuel se levanta y dice, habla porque tu siervo oye. Y qué hermoso es, amado hermano, cuando te levantas y empiezas a orar. Sí, Señor, aquí estoy, dime, ¿qué deseas, papá? Aquí estoy. En el Antiguo Testamento puedo mencionarte muchos llamados de diferentes formas, de diferentes maneras. El profeta llorón, llamado así o puesto así, estamos hablando de Jeremías, fue llamado para ser profeta. Pero él tenía una ilusión, él tenía un deseo de casarse, de tener hijos, de formar un matrimonio, un hogar. Y Dios le dijo, no, tú no te vas a casar. Y no era porque Dios aborrecía eso, sino porque Dios quería proteger a Jeremías y a su familia por las atrocidades que estaba haciendo el rey y el peligro que iba a acontecer. Y en veces posiblemente a lo mejor la mujer le iba a hacer un piedra de tropiezo o a lo mejor los hijos o simplemente Dios viendo el futuro. Y solamente pues no se casó. Y así sucesivamente a muchos, ¿sí?, siervos de Dios. El llamado de David es uno de los ejemplos muy bonitos también. Cuando David fue llamado, le dijo Dios a Samuel, Samuel, agarra tu cuerno del aceite porque voy a ungir al próximo rey de Israel. Señor, pero me va a matar Saúl si ve que yo traigo el cuerno y voy a ir a ungir a alguien. Toma una de las becerritas del ganado y llévales, diles que vas a hacer un sacrificio. Y así de esa manera, Saúl no te va a poder hacer nada. Él va y desciende a la casa de Isaí, donde estaba la familia. Y le dice, manda a traer a tu hijo el mayor. Llega el hijo, lo mira y dice Samuel, este es. Se oye la voz del cielo y dice, no te dejes guiar por las apariencias, no te dejes guiar por el físico, no te dejes guiar por la forma en que habla. A la verdad el hombre se fija solamente en lo físico, pero yo me fijo en el corazón, yo me fijo más adentro, ese no es. Y así desfilaron uno, otro, y dice, oye, ¿no tienes otro por ahí? Sí, es más chico. Y allá está cuidando las ovejas. Pues háblale porque si no nos vamos a sentar a comer. Le mandan llamar, llega David y dice que era rubio, güero, hermoso y precioso. Y dijo a Dios, este es. Y lo bendijo.
Dios no se fijó tanto en el físico, Dios se fijó en su corazón, en su nobleza, en su sencillez, en su pureza. Y eso es lo que Dios busca de ti y de mí: la sencillez, la hermosura, la paciencia, ¿sí? Los frutos del Espíritu Santo: amor, paz, benignidad, templanza. Esos frutos es lo que está buscando Dios en tu vida para que tú seas llamado. Como te digo, en el Antiguo Testamento podemos hablar y decir de muchos llamamientos que hubo de parte de Dios y otros rechazos, pero ahora vamos en el Nuevo Testamento. Y en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 27, Jesús iba pasando, iba caminando, amado hermano, y se detiene y voltea a ver a un hombre que estaba sentado cobrando los tribunos o los tributos. Y solamente voltea, y este hombre llamado Mateo también voltea a verse, se vieron, y Jesús le dijo: sígueme. Y siguió avanzando. Aquel hombre inmediatamente se levantó. Aquel hombre no titubeó completamente para nada. El decir: no, pero es que en mi casa, es que tengo buen trabajo, mi dinero. Él se levantó inmediatamente, amado hermano, y dejó completamente todo atrás y siguió a Jesús. Sus camionetas, sus carros, sus tierras, sus mujeres, todo lo que lo tenía atado, que lo tenía sentado en ese banquillo. Se levantó este hombre y avanzó, entró al camino de Dios, al camino de Jesús, y le siguió. Qué cosa maravillosa, amado hermano, como cuando a ti te llamó Dios y te dijo: sígueme, y yo lo seguí. Y te quitó completamente todo lo que te estorbaba, toda la inmundicia, no te dejó completamente nada. Te limpió completo, todo. Y de ahí empiezas a avanzar, a caminar en el camino de Dios. Una vez, un día, amado hermano, yo estaba sentado en una banca. Mis intenciones no eran buenas. Iba con otro compañero y me senté en la segunda banca de atrás hacia adelante. Mi intención con mi compañero íbamos medios ebrios, y nuestra intención era enamorar a una de las hermanitas y sacarlas de él. Eso fue lo que maquinamos. Llegamos mi compañero y yo, y empezamos a ver, y todas típicas jovencitas voltean y voltean a ver y a titubear. Bueno, yo le eché el vistazo a una y dije: esta la voy a sacar del templo y la voy a llevármela al mundial. Y mi otro compañero también dijo: vaya. Esos eran nuestros planes, esas eran nuestras intenciones, pero no contábamos con las intenciones de Dios, que eran más poderosas. Y, amado hermano, empieza la predicación, la oración, y en esa oración, amado hermano, hubo un cambio trascendental en mi vida. Estaba parado, agarrado de la banca, cerré mis ojitos también, obediente a la palabra, queriendo quedar bien con la gente, con los hermanos, y también yo bien obediente y aplaudiendo y cantando. Y en esa ocasión cerré mis ojitos para orar. Me vi, amado hermano, como una mano grande agarra mi cuerpo y lo levanta y empieza a pegarle a la pared. Y empezaba a caer un montón de mugre, tierra. Y me pegaba contra las paredes, contra las bancas, y me vuelve a poner de vuelta. Hermano, hasta lo borracho se me quitó. Mis intenciones no eran esas ya.
porque cuando me puso en la banca, yo estaba, amado hermano, ahí postrado en un altar. Y el culto se había acabado ya 2 horas. Y yo estaba ahí, llore, llore y llore. Un charco de lágrimas. Cuando me abrí yo los ojos, que se me hizo como si fuera, no sé, 1 minuto, menos de 1 minuto. Ya no había nadie, el único que estaba ahí sentado era el pastor que estaba ahí acompañándome, sentado. Ni mi compañero de parranda ya se había ido. Todos se habían ido, pero el pastor era el que estaba ahí. Y me dice, ¿se siente bien, hermano? Le dije, sí, me siento bien liviano. No sé qué me pasó. No sé, y realmente no sabía qué me pasaba. Pues cuando Dios te llama, amado hermano, es porque te quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu forma de pensar, quiere cambiar completamente todo. Y haga de cuenta que escuché la voz que me dijo, sígueme, y yo le seguí. Hasta el día de hoy, amado hermano, hasta el día de hoy, tengo más de como 40 y tantos años siguiéndole al Señor Jesucristo, y no me arrepiento de seguirla. Muchos no se acuerdan de la fecha en que se convirtieron. Y yo sí, 24 de junio de 1988 parece, cuando yo vine a los pies de Cristo. Fue un encuentro personal entre Dios y yo. Y lo que Dios ha hecho en mi vida, oh hermano, es algo maravilloso. Es algo precioso. Y amado hermano, la Biblia nos menciona también en el libro de Lucas capítulo 19, versículo 1, del 1 al 5. Algo también maravilloso y precioso, amado hermano. La conversión de una persona muy, muy rica, pero era un chaparrito. Este hombre, amado hermano, había escuchado de Jesús. Este hombre había escuchado del Maestro, pero no lo había visto. Y la curiosidad de verlo lo hizo llevar o hacer muchas cosas. En el libro de Lucas capítulo 19, versículo del 1 en adelante, nos menciona de un hombre llamado Zaqueo. Era un chaparrito, quizás, no sé, unos 60, unos 50. Lo tenía todo. Tenía dinero, riquezas, una mansión grandísima. Pero se sentía vacío. Al escuchar que venía Jesús y los milagros y todo lo que hacía, le llamó la curiosidad de verlo y conocerlo. Pero, amado hermano, la gente no lo dejaba ver. La gente estaba un poco más alta que él y él, por más que quería abrir, ahí, amado hermano, aunque tuvieras dinero, no te dejaban ver. O sea, a mí me interesa un comino que tú tengas dinero, no estoy viendo a Jesús. Zaqueo ve la trayectoria por donde iba a ir Jesús. Y dice la Biblia, amado hermano, que Zaqueo corrió delante de todos y se subió a un árbol llamado sicomoro. Y ese árbol, amado hermano, es un árbol completamente como deforme, no está recto. Tiene para todos lados ramas grandes, gruesas, y es una deformidad de ese árbol llamado sicomoro. Y ahí se subió Zaqueo y dijo, de aquí, por aquí va a pasar Jesús, de aquí lo voy a ver. Aquí no me pierdo la vista de Jesús. Y va pasando Jesús y dice la Biblia que volteó los ojos arriba a Jesús y voltea a ver a Zaqueo
y le dice unas palabras maravillosas. Algo hermoso. Desciende del árbol. Zaqueo, desciende, abájate de ahí, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Abájate, Zaqueo, de ahí, porque me es necesario posar en tu casa. Zaqueo se abaja inmediatamente y va y arregla su casa completamente, porque iba a llegar el maestro y le empieza a arreglar. Sí, porque iba a llegar el maestro, iba a entrar. ¿Y sabe qué es eso, amado hermano? Zaqueo, cuando se abajó y fue a arreglar su casa, fue a quitarse los chores, a quitarse los cigarros, a quitarse la bebida, a quitarse los cabellos largos, a todo lo que estorba, porque el maestro va a entrar, todo su pecado. Y empezó a quitarlo. ¿Por qué? Porque iba a arreglar su casa, porque iba a entrar el maestro en ella. Y cuando ve que ya viene el maestro, tenía banquete, tenía todo listo, arreglado. Y entra el maestro. Y dice la Biblia que Él le está tocando a las puertas. Y si alguno oye mi voz y abre sus puertas y abre su corazón, Él entrará y cenará cenará Jesús con Él y Él cenará con Jesús. Qué hermoso y qué maravilloso es, amado hermano. Dios te está tocando a las puertas porque te necesita. La mies es mucha y son pocos los obreros. Y los obreros que habemos pocos, amado hermano, en veces nos distraemos o dejamos de escuchar la voz de Dios. Cristo viene, amado hermano, estamos sentados en una bomba, estamos sentados completamente, amado hermano, en una bomba y el reloj va en contra de nosotros. Ya está pronto a sonar la trompeta para irnos y al arrebatamiento con Dios. Y aún los escogidos, dice la Biblia, que se quedarán. Amado hermano, si Dios ya te hizo el llamado y te está haciendo el llamado para que pregonemos, para que de alguna manera podamos predicar, dar el mensaje y no lo hacemos, amado hermano, entonces tú no has escuchado la voz de Dios o te haces necio. No seas como muchos, amado hermano, que salvo siempre salvo. Ya le hablé de Cristo y si no quiere, pues allá es cuestión de ello. No, amado hermano, hay que insistir de hablar de Cristo. Así como te hicieron el llamado a ti, así como tú encontraste a Jesucristo, también deja que otros lleguen y encuentren a Jesucristo. Trabaja para la viña del Señor, trabaja para Dios, trabajemos para Dios. Apártate del mal, apártate de la inmundicia y empieza a pregonar la palabra de Dios, amado hermano, porque el llamamiento se te hizo y se te está haciendo. No ignoremos las palabras de Dios. Señales, ¿las quieres? Hay señales día tras día, amado hermano, que es lo que está sucediendo. Los transgéneros, los conflictos, los cambios climáticos, y aún todavía titubeamos, y aún todavía nos detenemos en esta vida, amado hermano. Que no escuches el llamado. Noé fue útil a las manos de Dios, gloria a Dios por él, y está escrito aquí en el libro, en la Biblia. Moisés dijo, heme aquí, se armó de valor y dijo, heme aquí, yo aquí estoy, yo voy. Y Josué también dijo, está bueno, Señor, porque escuchó la voz fuerte de Dios. Y salió avanzando.
Y Samuel se puso con un corazón dispuesto y disponible y dijo, ¿por qué? Habla porque tu siervo oye. Qué hermoso y qué maravilloso. Y el llamamiento de Mateo, que no titubeó, se levantó y se fue. Y la forma en que murieron los discípulos, pero nunca renegaron de Dios. Fueron mártires. Y este Zaqueo, que se desplazó completamente de todo, de todas las situaciones, y avanzó. Y quiero concluir con uno también muy tremendo. En el libro de los Hechos nos viene hablando de Saúl, cuando fue llamado. Saulo creía que estaba bien. Saulo pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto. Pero, amado hermano, no era cierto, no era así. Y hay veces, amado hermano, que tú vives en esta vida pensando que tú estás haciendo lo correcto, pensando que tú estás en el camino, pensando que tú estás bien, pero cuando realmente te pones en las manos de Dios, te das cuenta que no estás bien. Aún siendo un asesino, un criminal, Dios lo llama para su ministerio. Dios le hizo el llamamiento. Cuando iban caminando, amado hermano, para sacar o a recibir las cartas para sacar a los cristianos de sus casas catacumbas donde se encontraban para llevarlos a Roma o asesinarlos o llevarlos encadenados, se topan con Jesús en un encuentro tan maravilloso, en una experiencia muy hermosa. Cuando va caminando Saulo, una luz resplandeciente. Yo quisiera ver esa luz. Que lo cegó. Y empieza a decirle, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué te es duro golpearte contra el aguijón? Saulo dice y contesta, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cayó postrado, hermano. Mientras que los demás compañeros de Saulo, los soldados, no escucharon la voz, porque era la voz de Dios directamente con Saulo. Los demás quizás no escuchen la voz de Dios, porque Dios te está hablando a ti, directamente. No es necesario que se escuche la voz a otras personas. Saulo entendió la magnitud de Dios, el poder de Dios, y, amado hermano, fue llevado por 3 días sin comer, sin probar nada, meditando Saulo en todo lo que hacía y diciendo, estaba mal. Su corazón era correcto, no había malicia. Tu corazón está correcto, no hay malicia. Cuando Dios te llame, póstrate ante la voz de Dios y escucha la voz de Dios y di, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, estoy dispuesto para ir a la buena batalla. Ya no será más tu nombre Saulo, sino Pablo. Y después de haber sido un criminal, después de haber peleado y matado a muchos, fue uno de los más seguidores de Dios. Y fue el que escribió más libros
la Biblia. Qué hermoso y maravilloso. ¿No escuchas la voz de Dios? ¿Qué esperas para empezar a buscarlo a Dios? ¿Qué esperas para empezar a humillarte en oración y en ayuno? Si no escuchas la voz de Dios ahorita, menos vas a escuchar la voz de Dios cuando suene la trompeta. Menos vas a escuchar esa trompeta, amado hermano. ¿Y sabes por qué? Por tu egoísmo, porque no te quieres quitar las sandalias, porque no quieres dejar la vida que estás llevando hoy. Y te dices cristiano. La palabra cristiano es seguidor de Cristo. En verdad, seguimos a Cristo. O seguimos nuestros propios procedimientos, nuestros propios pensamientos, nuestro propio yo. ¿Qué es lo que estás siguiendo, hermano? Para que no escuches la voz de Dios. No escuches el llamado de Dios. Que no escuches que te está gritando, siervo, ven, te necesito. Y el siervo ni siquiera escucha. Porque dice la Biblia, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Cuánto tiempo tienes que no has escuchado la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo tienes que no escuchas la voz de Dios? O que no escuchamos la voz de Dios. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo, amado hermano, de que te levantes y empieces a buscar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios y buscar a Dios, perdón. ¿Quieres ponerte en pie en esta hora? ¿Quieres meditarlo? Piénsalo. Y ahorita que todavía tenemos tiempo, resignémonos y sigamos buscando la voz de Dios hasta encontrarla y escucharla. Y si tú ya la escuchaste, es porque Él te está llamando y te necesita. Él te necesita. Como utilizó a estos otros siervos, también te puede utilizar a ti. Necesitas la disponibilidad.